Muy buenas. En este vídeo voy a explicar a nivel teórico y con un poco de visibilidad lo que son las arquitecturas de software más conocidas, ¿no? O más utilizadas en el mercado actualmente en cuanto al desarrollo de software se refiere. Y sobre todo, pues en lenguajes como Java se ven bastante. Entonces, lo primero que quiero comentar es que aunque sean cuatro las arquitecturas que voy a explicar, realmente dos de ellas pueden incluir a las otras dos. Por tanto, digamos que las dos primeras que voy a explicar entrarían dentro de un conjunto y las siguientes serían subarquitecturas, por mucho que se le llamen arquitecturas. Entonces, una aplicación, la arquitectura común y que todo el mundo cuando empieza a aprender la programación y le dan su primer programa, ¿no? O aplicación, es la monolítica. Y la arquitectura monolítica lo que es una aplicación en la cual todos sus componentes están reunidos en un mismo sitio, ¿no? Tenemos absolutamente todo. Lo que ahora se puso muy de moda hace unos años y que permite una escalabilidad brutal es la arquitectura de microservicios, que lo que hace es diferenciarse de la monolítica en cuanto a que ésta se compone de varios servicios. Es decir, si la monolítica hemos dicho que es un proyecto, una aplicación, un conjunto de componentes en un mismo lugar, una arquitectura de microservicios serían varios proyectos, por así decirlo, varios servicios intercomunicados entre sí. Es decir, tendríamos, pues por ejemplo, como he puesto en el ejemplo, que es muy básico, pero es para que se vea a nivel visual, un subproyecto de departamentos y un subproyecto de empleados. Estos proyectos se comunicarían entre sí en un proyecto grande que sería la aplicación de la empresa, por así decirlo. Claro, aquí mucha gente defiende una o defiende la otra, pero al final hay que adaptarlo a cada caso particular, porque si tú en una empresa no has tenido en los últimos años ni vas a tener un crecimiento exponencial, no tiene sentido fragmentar tu arquitectura monolítica, que es mucho más sencilla de mantener, mucho más sencilla de ver los errores que pueda tener, que meterte en una de microservicios que puede llegar a ser bastante compleja. Porque al final, al intentar dividir en pequeñas partes tu aplicación, lo que estás haciendo es, por una parte, tienes la ventaja de que es muy escalable y de que si una parte de tu aplicación falla, realmente no debería de influir a la aplicación al resto de la aplicación. Entonces, tú podrías seguir manteniendo tu otro porcentaje de la aplicación con esas fallas y cuando las soluciones podrías incorporarlas. Encima tiene otras muchas ventajas, como que tiene balanceo de carga, es decir, cuando una instancia, porque en un microservicio pues, tú puedes levantar varios servicios, ¿no? Varias instancias de un mismo servicio. Entonces, cuando una instancia se cayese por lo que fuese, podrías mediante una cosa que se llama resiliencia, lo que podrías hacer es que el propio servicio se volviese a poner en funcionamiento en cuanto solucionase sus fallas, de manera automática. Y en el caso de que no fuese así, tendrías 50 instancias más en las que si una te falla, tienes las otras 49, ¿no? Entonces, eso por una parte. El tema es que cuando tú tienes una arquitectura de microservicios, la dificultad puede llegar a ser abrumadora. Y de hecho, una noticia que creo que pasó o el año pasado o hace 2 años, bastante curiosa, es que Amazon, la empresa tan grande que todos conocemos, tenía una arquitectura de microservicios, la más potente, con muchísimos servicios, vamos, era la leche, ¿no? Y lo que pasó fue que tuvo que migrar a una arquitectura monolítica para evitar la pérdida de miles de millones de dólares. Es decir, era tan compleja de mantener y al final dijeron, oye, no tenemos que hacerlo así como ahora esto en el mundo de la programación es como tú empiezas a estudiar arquitectura hexagonal y defiendes arquitectura hexagonal a capa y espada. Empiezas a estudiar arquitectura de capas, defiendes arquitectura. Entonces, cada uno tiene su arquitectura predilecta y siempre la defiende, pero hay que adaptarlo a cada caso, ¿no? Entonces, eso sería por un lado. Dependiendo de en qué caso, eliges la de monolítica o la de microservicios. Si crees que se puede mantener, que los costos, porque claro, mantener una arquitectura de microservicios cuesta bastante más que una monolítica, sobre todo en empresas más grandes. Entonces, todo depende. Esa sería la primera parte. Y la segunda parte estaría enfocada a las subarquitecturas, ¿no? Porque dentro de una arquitectura de microservicios o dentro de una arquitectura monolítica podemos tener diferentes arquitecturas, entre las cuales voy a destacar la arquitectura de capas, que es la que yo pues conozco mejor y he realizado varios proyectos con ella y estoy más familiarizado con ella, que básicamente la tenemos aquí y es una arquitectura que se basa en dividir, por un lado, la lógica de negocio, los controladores y ¿cómo se dice? La vista. Entonces, es parecida al modelo vista controlador, no es lo mismo, el modelo vista controlador es un patrón de diseño, pero al final vamos a dividir nuestra aplicación, el conjunto de nuestra aplicación en varios paquetes. Un controlador con sus clases, un modelo, que sería el dominio de nuestra aplicación, un repositorio,
que en este repositorio entrarían absolutamente todo lo que tenga que ver con la persistencia, por ejemplo, tanto de JPA, de Mongo, cualquier tipo de base de datos, ¿no? Y a mayores de el repositorio de nuestro dominio. Y tendríamos un servicio, ¿no? Con su interfaz y su implementación. Vale, esta arquitectura está muy bien, pero es lo de siempre. Es como pasa con la monolítica y microservicios. Depende de en qué contextos la empresa querrá tener una escalabilidad mayor y no le funcionará esto, sobre todo porque pongamos el hipotético caso de que una empresa tiene una base de datos, pues eso, pequeña de MySQL y gestiona una cantidad de datos que puede soportar. Pero en el futuro esa empresa consigue un crecimiento exponencial y necesita cambiar, hacer una transición a otra base de datos, transición a otra base de datos. No sé, por ejemplo, una base de datos en la nube, cualquier tipo de base de datos que admita una mayor cantidad de datos. Claro, en esta arquitectura que tenemos aquí, todo está unificado en un mismo lugar, es decir, nosotros tenemos un repositorio y con el servicio y el controlador. Entonces, toda la lógica es dependiente del framework. Cuando hagamos la inyección de dependencias, pues si tenemos que cambiar la base de datos, tendremos que tocar en varios lugares. Y esto aquí parece una chorrada, pero en una aplicación que tenga, no sé, cientos de clases, se complica muchísimo. Entonces, para eso, mediante, bueno, los principios de la famosa llamada Clean Architecture, ¿no? Arquitectura limpia, se crea una pseudoarquitectura que se llama la arquitectura hexagonal. Entonces, la arquitectura hexagonal hay mucha gente que la hace de una manera, otra mucha de otra, hay como muchísimas formas de realizarla, por lo que he visto, ¿no? Cuando he investigado sobre ello. Y a mí la que más me ha gustado es esta, y es la que voy a enseñar. La arquitectura hexagonal consta de 3 partes. Ya la aplicación, como veis, ya está dividida desde un primer momento en 3 partes. No es como la arquitectura de capas, que simplemente ya tienes todo unificado en lo mismo, aunque sean paquetes, lo tienes todo. Entonces aquí tenemos la parte de la aplicación, la parte del dominio y la parte de la infraestructura. Vale, la parte del dominio es obviamente todo lo relacionado con la lógica del dominio, del negocio. Pues en este caso tendríamos dos entidades, ¿no? Categoría y producto. Y aquí ya empezamos a ver diferencias, porque aquí tenemos el repositorio relacionado con el dominio en sí. Pero como vamos a ver ahora, también hay una parte de la aplicación, por ejemplo, que encargarse de los casos de usos. Pues depende de cómo sea la empresa, de qué negocio gestione, tendrá diferentes casos de usos, ¿no? Crear un usuario, buscar un usuario por nombre, por ID, no sé, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Aparte de eso, tendríamos las interfaces que referenciarían a problemas con la o gestión de la persistencia, por ejemplo, de nuestra aplicación, pero que no tiene que ver directamente ni está para nada relacionado con el negocio, ¿no? O el dominio de la aplicación. Y por último tendríamos la infraestructura. Entonces la infraestructura es todo lo que reciba o mande cosas al mundo exterior, por así decirlo, ¿no? A un contexto en el que no estemos dentro de nuestra aplicación. ¿Qué se nos puede ocurrir? Los controladores, con sus respuestas HTTP, ¿no? También tendríamos aquí, que eso me parece muy interesante, la manera de organizarlo, tendríamos los repositorios, pero en este caso los repositorios de las bases de datos, porque es algo exterior, ¿no? A nosotros. Y esto está muy bien, porque claro, si tu aplicación escala muchísimo y necesitas, lo que comentábamos antes, modificar una base de datos por otra, de esta manera estaría todo desacoplado, de hecho seguiría bastantes principios sólidos, porque tendríamos una responsabilidad única para cada, en este caso para cada base de datos, y estaría desacoplado. Entonces, lo que he visto yo, que es una práctica que me parece muy buena, es que aparte de tener estos tres paquetes, aplicación, dominio e infraestructura, se va a subdividir en otros paquetes referenciados al dominio, pero de cada cosa, es decir, la categoría y el producto. Pues en la categoría meteríamos lo referenciado a la categoría y en el producto lo mismo. Entonces, aquí, pues lo mismo, ¿no? Todo lo de la categoría lo meteríamos en la categoría y todo lo del producto, epa, todo lo del producto lo meteríamos en producto. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues lo que conseguimos es, aquí quedaría así, lo que conseguimos es que nuestra organización se vea mucho más limpia. Entonces, una persona que entra nueva a una empresa o que entra nueva a un proyecto, simplemente le dicen, oye, tienes que cambiar este caso de uso. Bueno, pues ya se va a la carpeta correspondiente y tiene todo mucho más organizado. Y a nivel de escalabilidad, yo por lo que he visto, y esto ya es experiencia propia, es como la manera más limpia que yo encuentro para realizar este tipo de arquitecturas. Pero vuelvo a hacer hincapié en lo que dije al principio, que es muy importante porque muchos ingenieros, arquitectos, desarrolladores se centran en su arquitectura
Y depende del contexto, tú no vas a necesitar una arquitectura hexagonal para una empresa muy pequeña, por ejemplo, o una arquitectura de microservicios para una empresa que no pretenda crecer en cuanto a carga de datos y en cuanto a tu aplicación en sí, simplemente un mantenimiento, por ejemplo. Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta. Espero que os haya gustado. Cualquier sugerencia es bien recibida y nos vemos en el próximo vídeo.